Imaginen ser un ser humano 5000 años atrás, rodeado de peligros por doquier, de naturaleza indómita, con un único objetivo en mente: sobrevivir. Y esto, hacerlo sin tecnología, sin herramientas, sin Google, sin computadora, sin ChatGPT. Puede sonar un poco aterrador, pero la buena noticia es que nuestro humano no está solo. Cuenta con una habilidad que lo hizo desafiar la adversidad: diseñar edificios, construir computadoras, inventar la rueda, incluso aterrizar al hombre en la luna. Todo esto gracias a su capacidad creativa. Cuando era estudiante de ingeniería, mis maestros de formulación de proyectos, de modelación de negocios, de cálculo, me pedían que tenía que hacer ideas creativas e innovadoras. A mí me costaba mucho pensar de manera creativa, mucho menos sacar proyectos innovadores. Cuando yo les preguntaba, ¿cómo le puedo hacer para ser más creativo y para ser innovador? La respuesta era: tenés que pensar fuera de la caja. Este concepto de pensar fuera de la caja a mí me generaba mucha frustración, porque a pesar de que sonaba fuera de la caja, nadie me enseñaba cómo se pensaba fuera de la caja. No entendía yo qué era pensar fuera de la caja. De hecho, a ciencia cierta ni siquiera sabía qué era la caja. Esta frustración me llevó a mí a aventurarme en una documentación e investigación con el propósito de encontrar respuestas para mí, para aprender a ser más creativo, para aprender a desarrollar proyectos innovadores y, de hecho, para aprender a pensar fuera de la caja. Lo más interesante es que en esta investigación me di cuenta que pensar fuera de la caja en realidad no es tan posible. Esto se debe a que nuestro cerebro organiza la información en categorías y conceptos. Estas categorías y conceptos las podríamos llamar cajas. En nuestro cerebro nosotros podemos contener múltiples cajas. Estas cajas pueden ser el pensamiento optimista, el pensamiento pesimista, el pensamiento matemático, el pensamiento analítico, artístico, en fin, muchas cajas más. La verdadera magia de la creatividad no se centra en pensar fuera de la caja, sino en aprender a pensar en qué caja tenés que pensar según el desafío que te estés enfrentando. Y además de esto, aprender a desarrollar la habilidad de saltar entre cada una de estas cajas para ver el problema desde múltiples perspectivas. Entender esto me ayudó a ver la creatividad con otros ojos y a entender de que el esfuerzo no estaba centrado en pensar fuera de la caja, sino en accionar estrategias que me permitieran a mí poder desarrollar esa habilidad de utilizar cada una de estas cajas según el desafío que me estuviese enfrentando. Enamorarme de la creatividad me llevó a fundar hace 8 años una iniciativa con el propósito de empoderar a jóvenes a través de las ideas, de ayudarles a descubrir ese superpoder que todos llevamos dentro llamado creatividad. Esto me hizo recorrer escuelas primarias, secundarias, universidades, institutos técnicos, empresas, ayudándole a las personas a descubrir ese superpoder que llevamos dentro, esa creatividad que todos tenemos por naturaleza. Lo más interesante es que en estos 8 años he podido ver de primera mano que definitivamente es un superpoder que podemos desarrollar, sin importar la edad que tengamos, sin importar a lo que nos dediquemos. Y por eso hoy quiero regalarles este superpoder también a ustedes. A mí me gusta definir la creatividad como la habilidad de combinar. La creatividad me gusta definirla como esa habilidad o capacidad que tenemos para resolver problemas con los recursos que tenemos disponibles. Pero el desafío de la creatividad es que surge en un mundo de necesidades crecientes y recursos limitados. Es decir, ¿cómo resuelvo problemas con los recursos que tengo disponibles? Y ojo, que este es el día a día de las empresas, de los gobiernos, de las universidades, de nosotros mismos. Resolver problemas con los recursos que tenemos disponibles. Por eso no importa si sos ingeniero, contador, médico, psicólogo, sin importar
la profesión que tengas, resolver problemas con los recursos que tenés disponibles es una habilidad fundamental. Y a la creatividad le vamos a añadir una nueva variable, que es heredada de esta gigantesca ola de cambios a la que nos enfrentamos hoy en día, la tecnología, que gracias a todas las bondades que pone en nuestras manos, sirve como un catalizador de todos estos procesos creativos. Estas bondades que pone en nuestras manos puede ser el análisis de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, el diseño, el software, por mencionar alguna. La unión entre creatividad más tecnología dan origen a una nueva habilidad llamada tecnocreatividad. Y podemos definir la tecnocreatividad como la unión entre tecnología más el pensamiento creativo para resolver problemas, diseñar ideas y generar productos y servicios innovadores. Es decir, la tecnocreatividad es tecnología más el poder de la mente. Y bueno, si de por sí ser creativo ya es complejo, ahora metiéndole un poco de tecnología y ser tecnocreativo puede que suene un poquito más desafiante. Pero no se preocupen. Como buen ingeniero yo me inventé una ecuación que trata de resumir los componentes con los cuales está constituido el pensamiento tecnocreativo, el cual podemos resumir que el pensamiento tecnocreativo no es más que la sumatoria de mundo interno, más pensamiento lateral, más habilidades tecnológicas, todo esto elevado a la E, que representa empatía, que le da sentido y dirección a cada uno de los elementos de esta ecuación. Vamos a ver a detalle cada uno de estos componentes para entender cómo está compuesta la tecnocreatividad, el pensamiento tecnocreativo y cómo podemos activarlos cada uno de nosotros. El primero es mundo interno. Y mundo interno lo empezamos a construir desde que nacemos. Son todas las experiencias que vivimos, es todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos, lo que leemos, son las conversaciones que tenemos, es la música incluso que escuchamos. Mundo interno es lo que construimos a partir de todas nuestras experiencias. Y el mundo interno es sumamente importante porque es donde se gesta la creatividad, es donde nacen las ideas y los pensamientos. Entre más diverso sea nuestro mundo interno, mayor capacidad de generar ideas diversas vamos a tener. Por eso la recomendación en mundo interno es que nos expongamos a nuevas experiencias, que nos expongamos a nuevas situaciones que nos ayuden a ampliar nuestro mundo interno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Exponiéndonos. Por ejemplo, si usualmente te gusta ver películas de terror, puedes exponerte a otros géneros y ver acción, romance, comedia, cosas que generalmente no ves. Igual pasa con la música, igual pasa con la literatura, igual pasa con experiencias de viaje. Exponete a nuevas situaciones. Exponete a fallar, a experimentar, a crear, a aprender, a conversar con personas distintas. Entre más te expongas, más amplias tu mundo interno. Y ojo que es muy importante el mundo interno porque es donde se gestan las ideas. Así que aprendamos a exponernos para ampliar nuestro mundo interno. El siguiente componente de esta ecuación es el pensamiento lateral. Cuando hablamos del pensamiento lateral, es esa capacidad de aprender a saltar en cada una de esas cajas que les decía. Yo lo resumo como el multiverso de las ideas. Pensamiento lateral es esa capacidad que tenés para ver un problema desde diferentes perspectivas. Y eso lo hacemos a través de diversos ejercicios que nos ayudan a activar ese salto entre cada una de esas cajas que les mencionaba que teníamos contenida. Una manera que yo utilizo para activar esas cajas es que me hago preguntas desafiantes. Las preguntas desafiantes son preguntas que involucran dentro de la pregunta un reto y añaden algo divertido para resolver un problema. Vamos a ponerlo en práctica. Voy a convertirlos en este momento a todos ustedes en mi departamento de calidad, de mejora continua de un banco que se enfrenta a una fila gigantesca todos los días y sus clientes se quejan porque esperan en esa fila y odian esperar. Creo que es algo que nos hemos expuesto en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la pregunta usual que sería un departamento de calidad con esta situación? Probablemente es, ¿cómo atendemos más rápido? ¿Cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo podemos hacer más eficiente nuestro proceso? Son preguntas válidas, en efecto,
Pero ¿qué pasa si le añadimos una pregunta desafiante? Una pregunta que active nuestro pensamiento lateral. Si en vez de esta pregunta, ¿qué les parece si nos preguntáramos, ¿cómo podemos lograr que las personas se diviertan mientras esperan? Probablemente no estemos resolviendo el prolongado tiempo de espera, pero vamos a hacer que se diviertan. Cambia totalmente la perspectiva, cambiamos de caja. Sigámoslo haciendo un poco más divertida la pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros agentes de atención al cliente funcionaran como los pits de Fórmula 1, así de rápido y veloz? Esta perspectiva de igual manera me hace cambiar de caja, me hace pensar cómo hago para que mis agentes funcionen de esa manera como los pits en Fórmula 1. Puede sonar loco, pero la magia de las preguntas desafiantes es que obligan a tu cerebro a saltar entre cajas y a pensar de manera distinta. Así que yo los invito a que aprendan a desarrollar preguntas desafiantes para los retos a los cuales se enfrenten. Esto nos va a ayudar a ver el problema desde múltiples perspectivas. Por eso les digo que el pensamiento lateral es el multiverso de la solución. El siguiente componente de la ecuación son las habilidades tecnológicas, que como bien mencionaba al principio, la tecnología hoy ha permeado todas las industrias en las cuales nos desarrollamos. La medicina, la educación, los negocios, la agricultura, en fin, podemos encontrar tecnología donde sea que vayamos. Y la tecnología es un catalizador y un habilitador de los procesos creativos. Por tanto, debemos de empezar a abrazar la tecnología. Y aquí es importante que nosotros nos hagamos preguntas como, ¿cómo estoy implementando tecnología a lo que hago? Hoy en día yo he podido ver casos de médicos que están potenciando su capacidad de diagnosticar personas usando tecnología. Administradores y contadores que haciendo uso de las herramientas de análisis de datos han tenido la capacidad incluso de predecir el futuro a través de los números. Es por esto que hoy en día la tecnología es importantísima y debemos de hacernos preguntas que nos permitan, por tanto, entender cómo yo estoy usando tecnología en lo que hago. ¿Qué sistemas o herramientas pudiese yo empezar a aprender? ¿Cómo la tecnología puede potenciar mi trabajo? ¿Cómo la tecnología puede ampliar el impacto que estoy generando desde mi trabajo? Las habilidades tecnológicas sirven como un catalizador y habilitador. Así que aprendamos a detonar esta habilidad incluso dentro de nuestros procesos creativos. El último componente de esta ecuación es empatía, que como mencionaba, en esta ecuación eleva y exponencia cada uno de los componentes que la conforman. Empatía en este contexto significa aprender a tener sensibilidad a los problemas, es decir, desarrollar esa capacidad de escuchar e identificar los problemas a tu alrededor, de escuchar a las personas, de entender el problema, cómo funciona, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo lo viven las personas. La tecnocreatividad se gesta desde un enfoque de diseño centrado en las personas, es decir, creamos soluciones centradas en las personas, creamos valor para las personas, la creatividad puesta a disposición de las personas. Y al ser una habilidad centrada en las personas, la empatía es fundamental porque le da propósito a lo que hago. Por eso tenemos que preocuparnos verdaderamente en entender los problemas y cómo las personas viven ese problema. Generar soluciones que verdaderamente den respuesta eficiente a cada uno de esos problemas. Desarrollemos esa sensibilidad. El mundo está lleno de problemas, el mundo está lleno de personas pidiendo ayuda, pero que a veces esa falta de empatía nos hace pasar desapercibidos y no identificarlo. Entonces la empatía por eso es importantísima. Y además porque le da este enfoque de impacto que nos permite entender cómo operan los problemas para darle una respuesta. Y como ven, la tecnocreatividad es una habilidad que se compone de elementos que podemos desarrollar y potenciar. Tenemos tecnología a nuestro alcance. Tenemos lo más importante, la herramienta más poderosa que es el centro de esta charla TEDx el día de hoy, la mente. Y la idea es que podamos ponerla a disposición de los grandes problemas y desafíos a los que nos enfrentamos
hoy en día como sociedad, como país. Así que yo los invito a que podamos abrazar la tecnocreatividad como un nuevo superpoder que todos llevamos dentro. Y hoy no los quiero invitar tampoco a pensar fuera de la caja. Por el contrario, que aprendamos a pensar dentro de cada una de esas cajas, pero desarrollando la habilidad y la capacidad de seleccionar qué caja tenemos que utilizar para cada uno de los problemas. Y además, aprender a saltar en cada una de esas cajas para poder desarrollar soluciones para cada uno de esos problemas desde múltiples perspectivas. Los invito entonces a ser los maestros de sus propias cajas. Muchísimas gracias.